El 9 de noviembre de 1989, miles de alemanes destruyeron el muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría. ¿Por qué tuvo tanto valor simbólico? ¿Qué enseñanza nos da para entender el mundo actual? En este vídeo te contaremos cómo fueron esos años en los que hubo dos Alemanias y cuáles fueron las situaciones más insólitas que sucedieron. Durante 28 años, 2 meses y 27 días, hubo en Berlín un muro de casi 160 kilómetros que impedía la circulación de las personas. Para entender la decisión de construirlo, es necesario que nos remontemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido la gran derrotada en este enfrentamiento armado. Cuando terminó la guerra, los aliados impusieron las condiciones e incluso se repartieron el territorio teutón. En la conferencia de Potsdam, en 1945, se reunieron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, y establecieron los límites europeos, entre otras cuestiones. El territorio alemán quedaba dividido en 4 y cada región sería administrada por los aliados. A los 3 mencionados se unió también Francia. Esta división se replicó en Berlín, la ciudad más importante. En ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética se mostraron como los grandes modelos a seguir a nivel mundial: capitalismo y comunismo. Sus diferencias se reflejaron también en las regiones alemanas que cada uno administraba. En 1949 surgieron las dos Alemanias. Por un lado, la República Federal Alemana, la occidental, que estaba formada por los territorios que habían administrado los países capitalistas. Por el otro, la República Democrática Alemana, creada a la luz del espíritu soviético. Berlín también quedaría dividida de esta forma. La parte occidental de la ciudad quedaría como un enclave dentro de Alemania Oriental. Berlín Oeste tenía una administración muy particular. No era parte legalmente de Alemania Occidental, aunque sí estaba integrada económicamente y tenía representación parlamentaria sin derecho a voto. Durante la década de 1950, Alemania Occidental tuvo una gran recuperación económica. Con el paso del tiempo, muchos de los orientales comenzaron a cruzar la frontera, que, en rigor, era artificial, ya que había sido parte de la misma nación poco tiempo antes. Hasta 1961 se calcula que 1 millón de alemanes orientales emigraron hacia Occidente. Las autoridades comunistas de Berlín tomaron entonces una decisión extrema para cortar con la sangría. El 13 de agosto de ese año levantaron un muro que rodeaba a Berlín Oeste. Eran 45 kilómetros que la separaban de Berlín Este y otros 115 que la dividían del resto de Alemania Oriental. Del lado comunista de Alemania se conoció como un muro de protección antifascista, tal como lo promocionó el gobierno. En Occidente, en cambio, lo llamaban Muro de la Vergüenza. Sin embargo, este muro tuvo una gran particularidad. A diferencia de lo que estábamos acostumbrados, el objetivo no era evitar una invasión externa o una inmigración masiva. En realidad, se buscaba cortar la sangría de ciudadanos propios que dejaba el país. Es decir, el muro al revés, una barrera de contención para los propios habitantes. A pesar del muro, unas 40.000 personas lograrían escapar. Sin embargo, muchos no lo lograron. 250 fueron asesinados mientras intentaban cruzar, otros 200 tuvieron heridas de bala y 75.000 sufrieron arrestos previos a la huida. De todos esos intentos por escapar, hay varios que llaman la atención. El escape mediante túneles fue uno de los métodos más frecuentes. Llegaron a construirse 70, aunque solo 19 se completaron. El mayor escape con este método se produjo en 1964. Después de construir un túnel de 145 metros de largo y 12 de profundidad, 57 personas lograron escapar. Salieron del sótano de una panadería abandonada y llegaron hasta un patio interior del lado occidental. Estaba previsto que fueran 120 los fugitivos, pero en medio de la noche, la Stasi encontró la vía de escape. También hubo varios que se fugaron en 4 ruedas. La Isetta, un pequeño vehículo con un diseño muy particular, fue utilizada en 18 viajes para transportar fugitivos que se escondían en el hueco de la calefacción. Sin embargo, el escape más impresionante fue el de las 2 familias que escaparon en un globo aerostático. Compraron telas, consiguieron combustible y emprendieron la hazaña en 1979. Fueron hasta una colina, se elevaron 2.500 metros y lograron traspasar la cortina de hierro. En la década de 1980 eran pocos los que se imaginaban que el muro estaba cerca de caer o que sería el fin de la Unión Soviética, pero los problemas dentro de los regímenes existían. Hasta que un día, de forma inesperada e improvisada, cayó el muro. La historia tiene reservado un buen lugar para las casualidades, y este fue el caso. Dirigentes de Alemania Oriental dieron una conferencia de prensa para comunicar que eliminarían restricciones para que los ciudadanos pudieran salir del país. Un periodista preguntó cuándo se pondría en práctica la medida. El funcionario Günther Schabowski se equivocó y dijo: hasta donde tengo conocimiento, inmediatamente, ahora mismo.
Aunque el gobierno preveía hacerlo después de la conferencia de prensa, se estaba transmitiendo en directo y produjo la reacción de miles de alemanes del este, quienes se agolparon en la frontera tratando de cruzar el muro. Los militares no tenían la orden de dejarlos pasar, pero tampoco se animaron a disparar a los miles de manifestantes. De esta forma, en la noche del 8 al 9 de noviembre, miles de alemanes comenzaron a tirar el muro espontáneamente con las herramientas que tenían a mano. Era el fin de una era. Desde todo el mundo se veían imágenes en vivo y nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Miles de familias se reencontraban después de 28 años y la Guerra Fría empezaba a llegar a su fin. De hecho, los historiadores reservan a esta fecha un lugar de privilegio. Erich Hobsbawm, por ejemplo, hace referencia al siglo XX corto, que comienza con la Primera Guerra Mundial y termina con las caídas del muro y de la Unión Soviética. Francis Fukuyama, por su parte, hablaría del fin de la historia, ya que la democracia liberal de Estados Unidos se imponía al comunismo soviético. Esta tesis, sin embargo, luego se pondría en tela de juicio. Durante los días siguientes del derribo del muro, un grupo de artistas propuso dejar en pie una parte y pintar murales para que permaneciera en el recuerdo. A día de hoy se pueden visitar varias de esas obras al aire libre, y hasta hay trozos del muro desplegados por distintos lugares del mundo. Comenzaría entonces el proceso de reunificación, que culminaría casi un año después. Alemania volvería a ser una sola en 1990, con capital, claro, en Berlín. El lugar por donde pasaba el muro hoy se puede recorrer en bicicleta. Si bien ya no existe una barrera física, lo cierto es que prevalecen diferencias culturales y de desarrollo de uno y otro lado. Los modos de vida fueron tan distintos durante esos 28 años que hoy, 3 décadas después, las diferencias persisten. Los salarios y la productividad son mayores en el oeste, y hay más desocupación en el este. En definitiva, la reunificación alemana, realizada rápidamente a nivel administrativo, se sigue produciendo en la sociedad. Según tu opinión, ¿qué significó la caída del muro de Berlín? ¿Te gustaría visitar la ciudad y ver los restos del muro que aún están? Déjanos tu comentario más abajo.